Hemos sido testigos de individuos extraordinarios que alcanzaron alturas asombrosas. Le llevaremos en un viaje a través de las vidas de los 15 seres humanos más grandes jamás conocidos. Número 15. Robert Wadlow. Robert Wadlow fue un gigante absoluto. El más alto de la historia documentada, nacido en 1918 en Alton, Illinois, cerca de San Luis, Missouri. Medía 8 pies y 11,1 pulgadas, pesaba 439 libras y su tamaño se debía a un trastorno en la glándula pituitaria que producía niveles elevados de hormona del crecimiento humano. Su cuerpo no mostraba signos de dejar de crecer, ni siquiera cuando murió. Incluso de niño, sobresalía por encima de todos. Para su graduación en el instituto, en 1936, medía 2,80 metros, aproximadamente la altura de un techo normal en su casa. Robert tenía grandes planes. Quería ser abogado, así que se matriculó en el Shirtleff College. Pero la fama tenía otros planes para él. ¿Recuerda cuando el circo Ringling Brothers era algo enorme? Bueno, en 1936, Robert hizo una gira con ellos. Incluso tuvo su momento de fama en el Madison Square Garden y en el Boston Garden, algo así como los Beatles. Pero era solo él de pie, con su ropa de diario, negándose a hacer un espectáculo con sombrero de copa y frac. En 1938 se unió a la promoción con la International Shoe Company, que le dio zapatos gratis. Debido a su altura, tuvo que usar abrazaderas en las piernas y sufrió entumecimiento en las piernas y pies. Trágicamente, falleció prematuramente el 15 de julio de 1940 debido a una ampolla séptica en el tobillo causada por un aparato ortopédico mal ajustado. Número 14. Joe Rogan. ¿Sabe que hablábamos de Robert Wadlow, el tipo más alto del mundo? Bueno, también está este tipo llamado Joe Rogan, que le sigue de cerca, nacido en Hendersonville, Tennessee, alrededor de 1867 o 1871. Su historia es bastante notable. Joe era un chico normal hasta que cumplió los 13 años. Fue entonces cuando empezó a dispararse como la judía de Jack debido a una afección llamada gigantismo. Esta afección hace que su cuerpo produzca hormonas de crecimiento en exceso. Las cifras son bastante alucinantes. Acabó alcanzando los 2,5 metros de altura. Eso es bastante más alto que un jugador medio de la NBA. Por desgracia, había un inconveniente. Joe no podía estar de pie ni caminar porque tenía una enfermedad llamada anquilosis. Es como la artritis con esteroides. Hace que sus articulaciones se vuelvan rígidas y a veces incluso se fusionen. Así que su estatura se calculaba en realidad a partir de medidas tomadas cuando estaba sentado. Pero Joe no se rindió. Se ganó la vida vendiendo dibujos y ayudando en la granja. La gente lo quería por su voz, su espíritu juguetón y su talento artístico. Rechazó ofertas para unirse al circo y prefirió vivir una vida normal en su pueblo. Era de estatura alta y se desplazaba en un carro tirado por cabras. Lamentablemente, falleció joven y fue enterrado en una tumba sin nombre para proteger sus restos. Número 13. Trindje Cornelis Dr. Kiver. Muy bien, ya hemos hablado de los tipos más altos de la historia, pero ¿ha oído hablar de Trindje Kiver? Era como la mujer maravilla de su época. Nacida en 1616 en Edam, que entonces formaba parte de los Países Bajos españoles. Ahora solo Países Bajos, fue posiblemente la mujer más alta de la historia. Medía la asombrosa cifra de 8 pies y 4,4 pulgadas cuando falleció con solo 17 años. Sí, lo sabemos, eso es más alto que Yao Ming. Trindje era hija de un patrón de barco, Cornelis Dr. Kiver, y de su criada, Anna Powells. Padecía una enfermedad llamada acromegalia, algo así como lo que tenía André el gigante, en la que su cuerpo producía demasiada hormona del crecimiento y la hacía crecer súper alta. A los 9 años ya medía 1,90 metros. ¿Se lo imagina? Incluso llamó la atención de la realeza. El rey Federico V de Bohemia y su esposa Isabel, junto con la princesa Amalia de Salmos-Braunfels, la visitaron. Estaban intrigados por las historias de esta niña de 9 años, que era más alta que cualquier hombre de Europa. Sus padres la llevaron a carnavales y exposiciones para ganar dinero. Sus zapatos, talla 54 europea, eran exhibidos en museos. Lamentablemente, la vida de Trindje se truncó.
Murió de cáncer en 1633 en una ciudad llamada Tervin, que también formaba parte de los Países Bajos españoles. Fue enterrada en su ciudad natal de Adam. En la clasificación histórica de estaturas, algunos la consideran la mujer más alta y la séptima persona más alta de la historia. Número 12. Dalip Singh Rana. Si le gusta la lucha libre, probablemente conozca a la Gran Khali. Nacido el 20 de agosto de 1972 en Duraina, Himachal Pradesh, en la India, Dalip Singh Rana, que es su verdadero nombre, creció en el seno de una humilde familia Rajput. Era uno de 7 hermanos y para llegar a fin de mes tuvo que buscarse la vida haciendo trabajillos. Ahora aquí está el truco. Padecía una enfermedad llamada acromegalia, que básicamente significaba que no paraba de crecer. El destino quiso que un agente de policía se fijara en él y le consiguiera un trabajo en la policía del Punjab, allá por 1993. Por esa misma época, se dedicaba al culturismo y logró ser nombrado Mr. India en 1995 y 1996. Su punto de inflexión llegó cuando fue seleccionado para entrenamiento especializado en lucha libre en Estados Unidos. En el año 2000, debutó en el ring con el nombre de Giant Singh, que resumía su imponente presencia. Más tarde, firmó un contrato con World Championship Wrestling, pero luego se unió a la WWE, la gran liga donde figuras como The Rock y Stone Cold Steve Austin se destacaron. En 2006, hizo su gran entrada en la WWE y conquistó el mundo de la lucha libre. Era imparable, pero tuvo que retirarse de la WWE en 2014 debido a lesiones. Hizo una breve aparición en 2017 para ayudar a Jinder Mahal a ganar contra Randy Orton. También es miembro del Salón de la Fama 2021 y ha incursionado en el cine en Hollywood y Bollywood. Número 11. Lindsay Hayward. Probablemente conozca a Lindsay Hayward si le gusta la lucha libre profesional o es fan de Anatomía de Grey. Nacida el 28 de julio de 1987 en Walnut Creek, California, esta increíble mujer no solo es conocida por su talento, sino también por batir récords. Es la actriz más alta en un papel protagonista, con 1,90 metros de estatura. Comenzó en la lucha libre en 2008, cuando ICWW Miami la descubrió en la convención exótica. Entrenó con el Soulman Alex G. y fue valet de los campeones Tag Team de ECW, Dade County Collision. Luchó en varias promociones, incluyendo Professional Girl Wrestling y Rampage Pro Wrestling. En 2010, fichó por la WWE y participó en la tercera temporada de WWE NXT como Aloesia bajo la dirección de Vicky Guerrero. Sin embargo, fue liberada por la WWE poco después de su fichaje debido a unas fotos comprometedoras en Internet. A pesar de esto, no se dejó detener. Siguió luchando en empresas de lucha libre como Absolute Intensive Wrestling, Total Non-Stop Action Wrestling y National Wrestling. También formó parte de la Alianza Pro Wrestling. En 2011 decidió retirarse. Fuera de los focos, es madre de su hija, Kaya, nacida en 2015. Ha compartido su vida personal en la miniserie de TLC My Giant Life, donde habló abiertamente sobre sus desafíos. Lindsay también enfrentó una hernia discal que le hizo perder altura. Mantén los ojos abiertos para verla en futuros papeles. Es difícil no verla. Número 10. Sun Ming Ming y Xu Yan. Hablemos de parejas poderosas, pero aquí no nos referimos a Jay-Z y Beyoncé ni a los Beckham. Conozca a Sun Ming Ming y Xu Yan, un dúo dinámico de China que se ha embolsado el récord Guinness de la pareja casada más alta. Nos referimos a que su altura combinada es de la asombrosa cifra de 13 pies, 10,72 pulgadas. Sun Ming Ming se eleva hasta los 7 pies y 8,98 pulgadas, mientras que Xu Yan no se queda atrás, erguida con 6 pies y 1,74 pulgadas. Sun, jugador de baloncesto de 36 años, ha tenido una carrera impresionante en China y Estados Unidos. También es conocido por su papel en Hora Punta 3 como Kung Fu Giant. Xu, de 32 años, es una exjugadora de balonmano destacada en los Juegos Nacionales de 2009.
Se conocieron en esos juegos y se enamoraron rápidamente. Avancemos hasta el 4 de agosto de 2013. Se casaron en Pekín y en septiembre de 2015 sus nombres estaban grabados en el Guinness de los Récords. Como cualquier pareja, han tenido su cuota de desafíos, pero su altura añade un giro único. Cosas que parecen rutinarias para la mayoría de nosotros, como encontrar un coche cómodo en el que viajar, conseguir la habitación de hotel adecuada o incluso comprar ropa y zapatos, pueden ser un poco una lucha para ellos. Y sí, hacen girar cabezas allá donde van, pero se lo han tomado con calma, aprendiendo a aceptar estas situaciones y a disfrutar de su vida juntos. Número 9. Yao Defen. Permítanos hablarles de una mujer increíblemente extraordinaria, Yao Defen. Oriunda de Xucheng, en la provincia china de Anhui, Yao fue reconocida por el Guinness de los Récords como la mujer viva más alta del planeta hasta su fallecimiento en 2012. Nacida en el seno de una humilde familia de agricultores, el 15 de julio de 1972, Yao no era como la mayoría de las niñas de su edad. Se le diagnosticó una enfermedad conocida como gigantismo, provocada por un tumor en la glándula pituitaria que hizo que su cuerpo produjera un exceso de hormona del crecimiento. Esto provocó un ritmo de crecimiento extraordinario, y cuando llegó a la edad adulta, medía unos imponentes 7 pies, 7,85 pulgadas de altura y pesaba alrededor de 346 libras. Al carecer de educación, Yao tuvo que ganarse la vida actuando para el público junto a su padre. En sus viajes, llamó la atención de varias empresas que pretendían convertirla en una estrella del deporte. Pero, por desgracia, su frágil salud no se lo permitió. Los problemas de salud fueron abundantes para Yao, incluyendo diabetes, insuficiencia renal, infecciones sanguíneas y problemas respiratorios. En 2002, se sometió a una operación para extirparle el tumor causante de su gigantismo, pero no pudo detener su crecimiento por completo. A pesar de su fama, Yao deseaba una vida normal y enfrentó retos para encajar en la sociedad. Experimentó un momento de alegría cuando conoció a Chang Juntai, el hombre más alto de China, en 2009. Lamentablemente, Yao falleció el 13 de noviembre de 2012 a los 40 años. Número 8. Neil Fingleton. Hombre de muchos talentos, Neil Fingleton fue tanto actor como jugador de baloncesto. Nacido el 18 de diciembre de 1980 en Durham, Inglaterra, esta imponente figura, que mide unos impresionantes 2,7 metros, no solo fue el hombre más alto nacido en Gran Bretaña, sino también el más alto de toda la Unión Europea. Está ahí arriba, en la lista de los 25 hombres más altos del mundo. Procedente de una familia de gente alta, Neil superó a todos desde muy joven. Alcanzó la marca de los 2 metros cuando tenía 11 años. Hablando de crecer rápido, se graduó en el 2000 con un título de historia en el bolsillo. Neil tenía la vista puesta en el aro. Como profesional, Neil debutó en la temporada con los Boston Frenzy. Incluso fue elegido por los Austin Toros en el draft de la Liga de Desarrollo de la NBA de 2005. Trotamundos, jugó con equipos ingleses y españoles antes de que una lesión en 2007 le hiciera colgar las zapatillas de baloncesto. ¿Recuerda al ladrón de escenas Mac the Mighty en Juego de Tronos? Ese era él. Y si es fan de Marvel, puede que lo haya visto como el héroe gigante en Vengadores, la Era de Ultrón. También interpretó al Rey Pescador en Doctor Who y se embolsó papeles en X-Men First Class y 47 Ronin. Trágicamente, la historia de Neil se truncó. Falleció el 25 de febrero de 2017 a la temprana edad de 36 años. Se cree que murió de un fallo cardíaco. Número 7. Brahim Takioula. Muy bien, permítanos presentarles a Brahim Takioula. Nació el 26 de enero de 1982 en Guelmi, Marruecos. Este tipo no es solo alto, es alto como un rascacielos. Cuando tenía 18 años, le diagnosticaron acromegalia, que es una enfermedad en la que se tiene demasiada hormona del crecimiento debido a un tumor cerebral. Así que en 2006, Brahim se trasladó a París para recibir tratamiento y también dio un vuelco a sus estudios, licenciándose en geografía. Ahora trabaja en un parque de atracciones llamado St. Paul,
cerca de Beauvais, donde la gente hace cola para hacerse una foto con él. Sus pies tampoco son ninguna broma. Su pie izquierdo mide 1 pie y 3 pulgadas y el derecho es solo un poco más corto. El Guinness de los récords debió de alegrarse de que consiguiera el récord de los pies más grandes de una persona viva. En 2011, intentó hacerse con el título de persona viva más alta, pero le acaba de arrebatar el puesto el sultán Kösen de Turquía, que le saca unos centímetros. ¿Sabías que Cenicienta tenía un zapato de cristal? Bueno, la historia del zapato de Brahim es diferente. Intentó hacerse un par a medida, pero era demasiado caro. Gracias a su podólogo, consiguió un par a medida para soportar su peso. Su tratamiento fue exitoso y su tumor fue eliminado. Ahora sus niveles de hormona del crecimiento y su corazón están bien. El chico tiene grandes sueños y busca un tratamiento especializado y un coche adaptado. Es un ejemplo de que cuando la vida te presenta desafíos, debes superarlos de la mejor manera posible. Número 6. Bernard Cohen. Hagamos un viaje por el carril de la memoria para conocer a Bernard Cohen, un hombre que, literalmente, sobresalía por encima de los demás. Nacido en Anthony, Iowa, el 27 de julio de 1897, la vida de Bernard fue de todo menos normal. Padecía una enfermedad conocida como gigantismo infantil unicoidal, que le provocó un estirón anormal y retrasó su pubertad. Cuando se inscribió en la Primera Guerra Mundial, ya medía unos imponentes 2 metros. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hay pruebas que sugieren que siguió creciendo hasta su muerte en 1921, pudiendo llegar a medir unos impresionantes 8 pies, 4 pulgadas. Por aquel entonces, era la persona más alta del mundo y sigue siendo uno de los 20 únicos individuos de los que se tiene constancia en la historia de la medicina que han superado la marca de los 8 pies. Irónicamente, su altura significaba que no encajaba en el molde para el ejército. Lo rechazaron en 1918. Comprar zapatos tampoco fue un paseo. Al parecer, Bernard necesitaba zapatos de la talla 24. Eso es el triple de la talla media de un zapato masculino. A pesar de estos obstáculos, llevó una vida sencilla y tranquila en su pueblo natal, donde era apreciado y muy querido por sus vecinos. Por desgracia, su historia llegó a su fin el 20 de mayo de 1921, cuando falleció debido a complicaciones derivadas de su enfermedad. Fue enterrado en Anton, Iowa, en un ataúd especialmente construido para acomodar su extraordinaria estatura. Número 5. Anna y Martin Bates. Retrocedamos las páginas de la historia hasta el siglo XIX y conozcamos a una pareja que llevó la visión a nuevas cotas. Hablamos de Anna Hanning Bates y Martin Van Buren Bates, ambos de más de 2 metros de estatura y el epítome de destacar entre la multitud. Nacida el 6 de agosto de 1846 en Nueva Escocia, Canadá, Anna era la tercera de 13 hermanos. Ahora es cuando se pone interesante. Todos sus otros hermanos eran de estatura media. Anna, en cambio, creció hasta alcanzar la increíble estatura de 7 pies y 11 pulgadas a la edad de 18 años. Pero Anna no solo era alta, también estaba increíblemente dotada. Tenía facilidad para la literatura, la música y la actuación. A los 17 años se unió a P.T. Barnum en Nueva York y pronto se convirtió en una sensación, recorriendo Estados Unidos y Europa como la auténtica mujer maravilla de su época. Pasemos ahora a la otra mitad de este imponente dúo, Martin Van Buren Bates. Nacido en noviembre de 1937 en Kentucky, EU, Martin también creció rápidamente, alcanzando su estatura completa de 7 pies y 9 pulgadas a la edad de 28 años. Con un peso considerable de 425 libras, era una fuerza a tener en cuenta. Sirvió como capitán en el ejército confederado durante la Guerra Civil. Después de la guerra, se unió al circo de P.T. Barnum como el gigante de Kentucky. Se conocieron en Halifax, Canadá, en 1870. Se casaron en 1871 en Londres, Inglaterra, en una boda de cuento de hadas. Número 4. Väinö Millirin. Un caballero finlandés que nació en Helsinki el 27 de febrero y fue prácticamente el Capitán América de su época,
ostentando el título del soldado más alto que jamás haya servido en las fuerzas de defensa finlandesas. Väinö padecía una enfermedad llamada acromegalia y pasó por 2 estirones, primero a los 20 años, cuando se disparó hasta los 7 pies y 4 pulgadas y pesó 311 libras, y luego de nuevo a finales de los 30, alcanzando la friolera de 8 pies y 3 pulgadas de altura. En la década de 1930, Väinö decidió llevar a la carretera a su personaje más grande que la vida, realizando giras por Europa como luchador profesional y artista de circo. Era el André el Gigante de su época, pero en lugar de luchar en la WWE, actuó bajo el nombre artístico del Gigante Escandinavo o el Gran Escandinavo. Pero cuando el deber le llamó en 1939, nuestro gentil gigante regresó a su patria para servir en el ejército finlandés durante la Guerra de Invierno y la Guerra de Continuación. En la posguerra, cambió la milicia por la cría de pollos en Järvenpää. Avanzando rápidamente hasta 1962, un año antes de fallecer, Väinö fue medido por los médicos en unos impresionantes 8 pies y 1,5 pulgadas. Väinö era mucho más que su altura y su fuerza. Era conocido por ser amable y modesto, y tenía afición por la lectura y por jugar al ajedrez. De hecho, fue elegido el 12º mejor finlandés en una encuesta pública realizada por iLife Radio en 2004. Número 3. Sandy Allen. Una extraordinaria mujer del corazón de América, cuyo nombre suena en los récords Guinness como la mujer más alta del mundo. ¿De quién estamos hablando? Pues es Sandy Allen, nuestra propia Mujer Maravilla americana. Pero en lugar de un lazo y un jet invisible, ella tenía una asombrosa estatura de 7 pies y 7 pulgadas. Nacida en Chicago y criada en Shelbyville, Indiana, la historia de Sandy comenzó el 18 de junio de 1955. Tenía una enfermedad rara, acromegalia, pero Sandy no dejó que la definiera. Fue una gran influencer antes de que existiera el término. Escribió un libro sobre su vida, Cast a Giant Shadow, que podría compararse con el éxito de J.K. Rowling en Hollywood. También apareció en películas y programas de televisión como Casanova de Fellini, Sideshow y Being Different. Además, fue portavoz del Museo Guinness de las Cataratas del Niágara y hasta inspiró una canción llamada Hello, Sandy Allen de la banda neozelandesa Split Enzy. Sin embargo, la vida no fue fácil para Sandy. Aunque fue operada en 1977 para extirparle un tumor, su crecimiento no se detuvo del todo. Luchó contra la diabetes, insuficiencia renal, problemas respiratorios e infecciones. Caminar se volvió difícil y terminó en una silla de ruedas. Pasó sus últimos años en un centro de jubilados en Shelbyville, donde encontró compañía en Edna Parker, la persona más anciana en ese momento. Sandy falleció el 13 de agosto de 2008, a los 53 años. Número 2. Sultan Kösen. Fue un granjero turco convertido en celebridad de fama mundial. La historia del Sultán Kösen es literalmente uno de los cuentos más altos que jamás haya oído. Nacido en diciembre de 1082 en Mardin, Turquía, Sultán, de ascendencia kurda, es un tipo bastante corriente. Bueno, eso si no cuenta su récord de estatura de 2,82 pulgadas que le hizo entrar en el Guinness de los récords como el varón vivo más alto. El inmenso tamaño de Sultán se debe a una afección llamada gigantismo y acromegalia, todo ello gracias a un molesto tumor de la glándula pituitaria. Por desgracia, esta misma afección le provoca dolor en las articulaciones e incluso le obliga a utilizar muletas para desplazarse. A pesar de no poder completar su educación, Sultan se convirtió en agricultor a tiempo parcial y en un as de las tareas domésticas. No fue hasta 2009 cuando la gente de Guinness World Records midió a Sultan y confirmó su asombrosa altura de 2,8 metros. Incluso superó al anterior poseedor del récord, Bao Shishun, de China. Pero Sultan no se detuvo ahí. En 2011 creció hasta los 2,8 metros. Sus manos miden 11,2 pulgadas cada una, otro récord para las manos más grandes de una persona viva. Sus pies miden 14,3 en el izquierdo y 13,9 en el derecho. El crecimiento de Sultan se detuvo tras su tratamiento en 2010 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. En 2012,
Fue declarado estable en el marco del Guinness World Records y del Circo Mágico de Samoa. Número 1. Emmanuel Yarbrough. Así que había un tipo llamado Emmanuel Yarbrough, pero todo el mundo le llamaba Manny o Tiny, que por cierto es como llamar guijarro a la montaña de Juego de Tronos. Este tipo era más grande que la vida, y no solo por su tamaño. Nació en 1964 en Rahway, Nueva Jersey, y nos dejó en 2015. Manny era un hombre con muchos talentos. Empezó como jugador de fútbol americano en la Morgan State University y luego causó sensación como luchador de la segunda división All-American de la NCAA en 2 ocasiones. No bromeaba, incluso consiguió una plata en judo, pero fue la lucha de sumo la que realmente le puso en el candelero. Representando a Estados Unidos y coleccionando medallas en los campeonatos del mundo de sumo, Manny se convirtió en una figura internacional. Era tan conocido que era como el David Beckham del sumo. Con un peso de la friolera de 704 libras, se hizo con el récord mundial Guinness al atleta vivo más pesado. Hizo sus pinitos en las artes marciales mixtas, causando una impactante impresión en UFC 3, e incluso engalanó Hollywood con apariciones junto a estrellas como Mickey Rourke y Diane Keaton. Fuera de la pantalla, utilizó su voz como orador público luchando contra la obesidad infantil. Con una estatura de 1,90 metros y zapatos de la talla 21, Manny era más que su físico. Un gigante amable, su carisma era contagioso. Desde los deportes hasta las películas y la defensa de los derechos, Manny Yarbrough era realmente una figura más grande que la vida. Gracias por vernos. Hasta la próxima.